Saludos desde el sur de Tenerife, desde el municipio de Arona. Arona es un vocablo aborigen que quiere decir, más o menos, no está del todo claro, el llano que hay bajo la montaña. Este municipio, uno de los más poblados de Canarias y además uno de los motores de la economía del archipiélago, ha sido el centro del escenario de peleas políticas históricas entre las diferentes formaciones políticas e incluso en el mandato anterior, hasta el 2023, dentro de la formación que con mayoría absoluta gobernó el consistorio local. José Julián Mena, el anterior alcalde, hoy jefe de la oposición y líder del grupo más votado en las últimas elecciones municipales, es alguien que tiene mucho que contar. A él le he propuesto hoy un encuentro en su municipio. Él ha elegido este lugar, entre las zonas poblacionales de Las Galletas, en el litoral, y Guargacho, muy cerquita de la autopista del sur, está la zona de Las Rosas. Este es un parque urbano que se terminó siendo el alcalde, el Parque Urbano de Las Rosas. Aquí nos vamos a encontrar enseguida con José Julián Mena, hoy jefe de la oposición, ex alcalde del municipio, en pleno proceso judicial que termine de delimitar y dirimir diferentes responsabilidades que tienen que ver siempre con corrupción, empresarios, empresas, turismo y con una tormenta política de la que todavía no terminamos de tener su dimensión exacta. Veremos qué nos cuenta y cuáles son sus objetivos hoy, ya no como alcalde, sino como jefe del grupo político más votado y estando en la oposición de un ayuntamiento donde se vive con bastante pasión la gestión política. Arona, en el sur de Tenerife, con Julián Mena. Bienvenidos. Julián, gracias por recibirme. Gracias a ustedes por estar aquí y es un placer, como siempre. Es para mí de verdad un doble placer que me concedas esta entrevista después de tanto como ha pasado y sin limitaciones a la hora de llegar todo lo profundo que mi curiosidad genere y de hablar sin límites de ti, de tu partido, de tu municipio, de los tribunales, de la historia reciente. Pero hoy quiero hablar mucho de futuro. Esta no es una entrevista retrospectiva. Empiezo preguntándote cómo estás, cómo te encuentras. Pues mira, me encuentro muy bien y tengo que decir que soy socialista y me siento socialista. Y desde luego creo que esto no es solo una ideología, creo que es mucho más, es un sentimiento y que por lo tanto creo que se puede decir mucho de lo que es el socialismo, pero yo lo resumo en que tiene que ser pues la defensa de la integridad humana, sobre todo. Y esta es la política y esto es lo que hago. Lo que hago es, como siempre, lo he llevado como alcalde, pero también como persona, ¿no?, a mi acción política, pero personal. Y es que justamente eso es lo que me permite ser cercano, hablar del día a día con la gente, escuchar sus problemas y también saber que se le puede echar una mano. En definitiva, esto es la política, ¿no? Y en eso todo el día pues hago pues estas reflexiones y me ha permitido también llegar a donde estoy y ser quien soy también, y lo agradezco. Por lo tanto, en ese sentido, estoy muy tranquilo y muy consciente de que las cosas es eso, ayudar a las personas sobre todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque el municipio de Arona es un municipio que tiene un territorio importante, tiene sobre todo una historia y también se ha transformado y es un municipio turístico, pero sobre todo lo más importante son los vecinos y vecinas que viven en Arona. Y eso es lo que me preocupa y por eso sigo estando en política y sigo adelante en política. Es una entrevista con un político, sí,
Pero ustedes saben que en este programa, que aquí en Encuentros no siempre hablamos con políticos, y les prometo que la entrevista con este político tiene un trasfondo casi de serie de drama de televisión o de novela, policíaca, política, de intriga en tribunales y de un montón de secretos de trastienda que todavía no son públicos. Que cuando terminen los procesos judiciales, que cuando pase el tiempo político determinado y necesario, conoceremos y seguramente nos vamos a sorprender. Pero yo tengo que, delante de Julián, para que él ponga los puntos sobre las íes y puntualice, yo soy siempre, a lo mejor, demasiado raso en los resúmenes que hago. Sí que les tengo que contar que Julián, las primeras elecciones que ganó, las ganó con mayoría absoluta ya, que fue en 2010, no, en las anteriores al 2019, pero que ya en 2019 consiguió una mayoría absoluta muy holgada. El anterior mandato al que estamos viviendo ahora ya consiguió una mayoría absoluta muy holgada. Era el premio de unos vecinos a un grupo que resultó ser cohesionado, a un nuevo alcalde que gestionó alejado de las sospechas y de las tramas de corrupción y de política que desde casi el inicio de la democracia acompañaban a su municipio, y esa ilusión se transmitió y consiguió 14 concejales. Mayoría muy absoluta, tenía muchos de sobra. Eso fue en el 19. En el 2020 llegó la pandemia, pero además de la pandemia, cambiando toda nuestra realidad, que ustedes recordarán, a él le llegó un peso extra. Su grupo se dividió en dos. Descubrimos en los titulares en prensa que la mitad de concejales del grupo de gobierno, o más o menos la mitad, estaba en contra de la otra mitad y en contra del propio alcalde. A partir de ahí, todo empezó a darse la vuelta. Su partido le suspendió de militancia. Le pedían en los titulares en prensa que abandonara el ayuntamiento, que dejara el cargo de alcalde, su propio partido. Todos estábamos sorprendidos. Quienes conseguíamos llegar a él, yo tenía la suerte de poder llegar a él, le preguntaba, no entendía sus respuestas. Cuando le preguntaba por qué, él me decía que no sabe por qué. Cuando yo le preguntaba por los rumores que se filtraban desde su propio partido a los titulares de prensa de toda Canarias, él insistía en que emprendería acciones legales, y lo hizo, contra cualquiera que vertiera cualquier rumor falso sobre su persona y sobre su gestión. Al final, después de toda esta montaña de polvo que generó una pelea de dibujos animados, pero era real, Julián Mena ganó en los tribunales su pertenencia o su expulsión no procedente del partido, pero además de haber ganado, a finales de 2023, él aceptó ser el candidato del Partido Socialista de nuevo, hizo una campaña muy intensa, recuperó la cohesión de su partido y de su gente, y sin embargo, ante una abstención altísima, de las más altas que yo he conocido, votó en las últimas elecciones en Arona, en las elecciones municipales, el 30 y mucho por ciento, no llegó al 40% del censo. Consiguió ganar las elecciones, las ganó. Estoy con el ganador de las últimas elecciones municipales en su pueblo, pero no fue suficiente para gobernar. Hoy está en la oposición. Esa es la persona que tengo delante. Como ustedes comprenderán, hay muchos sentimientos y mucha historia personal que contar sobre todo esto. Pero se lo prometí a él y lo digo en pantalla. Esta no es una entrevista sobre el pasado, sino sobre el presente de su gestión, de su trabajo y sobre el futuro. Cuéntame, ¿en qué no fui preciso? ¿En qué me equivoqué en lo que acabo de resumir? Y cuéntalo tú, igual de corto o todo lo largo que tú quieras, la historia que yo acabo de contar, en primera persona. Bueno, pues no cabe duda que fue un momento muy convulso. Concretamente el 2020 fue cuando ocurre todo esto. Y a partir de ahí estábamos en plena pandemia. Mientras estaba preocupado en la pandemia de dar respuesta a una situación tan convulsa como es esa, cuando el municipio se pasó de aquella situación en la que se paralizó todo, y yo estaba enfocado en dar soluciones, propuestas y en volver a sacar al municipio de Arona adelante, pues bueno, pues lo que vimos fue una campaña atroz, una campaña de todo lo que se pudo utilizar para hacer una campaña de desprestigio, de insultos, incluso que ha ido más allá, ¿no? Intentaron ir a los tribunales, a intentar simplemente amedrentar
a alguien que estaba ejerciendo la noble labor de ser político. Y tengo que decir que fue una campaña muy dura, pero toda sin fundamento. No había fundamento ninguno y no había nada, ha pasado el tiempo. Han sido miles de vídeos, miles de compra de votos, que también se dijo que había, y todo esto, claro que la gente lo recibió de una manera, pero sobre todo la gente empezó a darse cuenta de que todo aquello tenía un mal terminar, y el mal terminar ha sido que justamente las ambiciones personales de algunas personas unidas a los intereses empresariales llevaron a recrear una situación sin parangón en el municipio de Arona. Primero, yo sé que como alcalde, también como persona, pero también como político, me pusieron proa y me llevaron a la proa para que yo allí estuviera en el precipicio, pero fueron, lo digo claro, 4 empresarios que querían hacer sus negocios y sobre todo que utilizaban y que querían tener peones políticos para hacer esas cosas. Y eso es lo que ocurrió. Y utilizaron todo esto que ha quedado en nada, en la mentira. Y sobre todo, la peor de las cosas es que el conjunto de los ciudadanos también se dio cuenta de todo esto. Mucha información malintencionada, muchos titulares, de verdad, desde luego, con un daño irreparable. Pero ¿saben lo que pasa? Que todo esto está en el sitio que tiene que estar. Y yo por eso comparto contigo que fue un periodo muy difícil. Las personas se van, pero quedan los ideales. Y las personas, los ideales y la defensa de la dignidad del municipio, de las personas y de a quien tú representas. Y por eso digo que estoy aquí. Estoy aquí con esos ideales y sigo adelante. Todo lo demás, claro que vamos a hablar. Vamos a hablar porque eso tiene que estar donde tiene que estar, que es en los juzgados, y se está aclarando estas cuestiones. Tendremos tiempo de hablar de qué es lo que ha ocurrido en el municipio de Arona, pero lo más importante es que, pese a aquellos que querían a un José Julián, que fuera tibio, que no tuviera carácter, yo siempre he tenido la conciencia muy tranquila, y lo que me ha permitido dar los pasos donde estoy. Y a mí no me mueve ningún interés económico, me mueve el interés de los vecinos y el mío propio como persona y que soy padre de familia, que me gusta que las cosas en el municipio marchen bien y se hagan positivas. Todo lo demás podré decir, mire, yo no soy una persona rencorosa, quiero quedarme con lo positivo, y lo positivo es que el conjunto de los ciudadanos nos dieron otra vez el partido, la confianza de ser el partido más votado. Le llevamos a las fuerzas políticas que han formado gobierno casi 2.000 votos de diferencia, casi 3.000 votos de diferencia. Eso nos permite saber que el conjunto de los vecinos eran partidarios de que el proyecto socialista era un proyecto bueno, que era un proyecto que hablaba de la Arona del futuro, de esa Arona de transformación. Desde luego, toda aquella campaña, es verdad, que deslució todo el gran trabajo que estábamos haciendo y sobre todo salir de la crisis tan fortalecidos como lo hicimos. Todo lo demás, hoy, desde luego, desde el rencor, no voy a hablar de ese rencor que pudiera tenerlo. Hablo de lo positivo y de lo optimista que estoy para seguir trabajando y luchando por mi municipio. Por salir rápido de esto, te hago 2 preguntas en una. Si te confundo y las mezclas, yo te recuerdo. La última pregunta de esa etapa pasada es, ¿tiene poco, mucho o nada que ver, que es algo que yo insisto, desde no entender del todo lo que pasó, no entender lo que pasó, tiene algo que ver el desarrollo urbanístico del municipio en toda esta tormenta que yo acabo de contar y que tú acabas de también muy rápidamente, se lo he pedido que lo hiciera muy rápidamente, contar cómo lo viviste en primera persona? Tiene algo que ver el desarrollo urbanístico y después, en las elecciones de la pasada primavera del 2023, ganaste con un amplio margen de distancia con respecto al siguiente grupo votado, pero perdiste la mayoría absoluta y conseguiste conseguiste de 14 a 8 concejales. Perdiste muchísima fuerza. ¿Qué lectura haces de esa, a pesar de haber ganado con muchísima distancia sobre el siguiente grupo, que fue el Grupo Popular, qué lectura haces de ese castigo de los votantes, de esa importante abstención, o de esa abstención, no, de esa importante bajísima participación? ¿Y qué tiene que ver lo del desarrollo urbanístico, los planes de desarrollo urbanístico del municipio en la tormenta que todavía está en la oscuridad para la mayoría de los mortales entre los que me encuentro?
Desde luego, creo que hay que hablar de medios rigurosos que trataron la información como era. Cuando yo explicaba las cosas que estaban sucediendo, pues esas cosas se tenían que explicar con luz y taquígrafo, y por eso lo hice. Y me enfrenté a muchas declaraciones y a muchas informaciones que se transgiversaban. La segunda parte, utilizar la mentira, la mezquindad política de decir que si había compra de votos, que si luego vídeos que estaban adulterados, para no hablar la realidad, generó pues una cierta conciencia en el municipio en el que tenía que ser clara. Me forcé mucho, pero también estaba entregado a lo que es más importante, ¿no? La casa de todos los aroneros, que es el ayuntamiento, y mirar siempre para adelante, no solo los problemas que se te puedan generar desde digamos, esas falsas imputaciones que se te hacían, ¿no? ¿Qué duda cabe? Lo dije antes y lo repito con contundencia. El municipio de Arona es un municipio ambicioso. Es el quinto de Canarias, tercero de Tenerife, y que no tiene un documento urbanístico que fue anulado precisamente por la justicia por aquellas formas que se hicieron y se desarrollaron en el municipio. Se prometieron muchas cosas, pero tú no puedes ir a prometer al conjunto de los ciudadanos algo que luego no puedes hacer. Y esto es lo que ha ocurrido también ahora. Han ido a prometer cosas al conjunto de los ciudadanos que no se puede hacer. Y qué duda cabe también que el plan general era un elemento central en todo esto. Repito, necesitaban un grupo de empresarios, y lo digo con claridad, hacer sus chanchullos, y necesitaban a peones políticos. En José Julián no lo encontraron. Y esos peones políticos, hoy muchos están al frente de la institución. Yo te lo voy a preguntar, tú respóndeme lo que tú quieras. ¿Quiénes eran esos empresarios? Como comprenderás, en estas cosas me gusta ser serio. Y creo que, como dije antes, poco a poco las cosas van a saber. Seré yo el primero en venir a este programa y contar con pelos y señales lo que sucedió. Y sobre todo que a nadie se nos escapa que en ese glosario de denuncias, de salidas en medios, de vídeos, detrás de ahí había esos intereses empresariales que estaban intentando socavar y mellar a quien le habla para que no siguiera siendo alcalde. ¿Cuándo vas a contar aquí quiénes fueron? Pues lo haremos pronto. Esto está en donde tiene que estar. Será antes ¿Los de juzgados? lo que... por supuesto, están los juzgados, y ha sido así, y son donde se tiene que esclarecer estos asuntos. No como se hacía conmigo, era judicializar, sentenciar a alguien sin tener pruebas. Vamos a hablar del presente mandato, de este de 2023, que a mí me apasiona la gestión, conocer la gestión práctica que mejora la vida de la gente que te ha puesto ahí donde estás, en el ámbito político. Me apetece preguntar, porque no lo sé, lo leí en prensa y me llamó la atención que te expulsaron de uno de los plenos hace poquito, en octubre. Sí, ha sido una experiencia bastante... desde la desilusión que tiene que tener un político. Yo creo que lo más importante en democracia es la palabra. Cuando se quita la palabra es no entender la democracia. Y esto es lo que estamos asistiendo en el último tiempo en este municipio. Sobre todo cuando alguien que gobierna no tiene claro que el pleno es el lugar donde uno se puede expresar con libertad. Yo nunca lo hice. Yo dejé hablar a la gente, intervenir el tiempo, no me ponían un reloj para decir cuánto tenía que intervenir o no. Lo que está pasando es que el Partido Socialista y el grupo que yo represento tiene un proyecto, y ese proyecto yo también quiero plasmarlo y decirle a la gente por qué estamos aquí y por qué nos presentamos a las elecciones con la confianza de pedirles a ellos que fuéramos la fuerza que dirigiéramos el Ayuntamiento de Arona. Pero lo importante, Ricardo, que lo más importante es observar cómo esas cosas se pierden las formas. En política perder las formas es no saber qué tienes tú entre manos, y tienes un municipio, como decía antes, con historia, con trayectoria, con un territorio grande, y que lo primero que hay que tener es democracia. He visto cómo se gobierna pues faltando al respeto, no a mí solo como el principal partido de la oposición, sino faltando el respeto a los vecinos, votando en contra de cosas que son beneficiosas para todos. Se falta el respeto diciendo que te echamos del pleno porque tú interrumpes a un portavoz que te está poniendo en situación los problemas a los que te vas a enfrentar y los que te vienen porque hay una experiencia detrás, y que tú no quieres escuchar que el problema se te va a multiplicar dentro de 2 meses, como ha ocurrido, por ejemplo, en servicios públicos. Pero más allá de todo esto,
crea la esencia. Y la esencia es hablar, dialogar, consensuar. Eso no está ocurriendo. Ahora lo que está dentro de todo esto es una política basada, como dije antes, en decir que tienes autoridad, pero luego no la ejerces, ¿vale? No la ejerces, digo, desde una manera noble en política, porque sí la puedes ejercer de esta manera como la haces, ¿no? Sacando un concejal y diciéndole, no, abandone usted el pleno. Nunca ocurrió, creo que en la democracia, y nunca yo permití que eso como alcalde se hiciera. Pero bueno, estos son los modos y los manejos que tiene este gobierno A3, porque no hay un gobierno. Pero al final Arona es un municipio donde la gente tiene los mismos problemas que en el resto de la sociedad canaria. Quiero decir, hay problemas sanitarios, de educación, de falta de equipamiento del hospital que está en tu municipio y que inauguraron pues unas cuantas veces, desde incluso antes de que tú fueras alcalde se ha ido inaugurando por parte de ese hospital, para sorna de todas las... y tuya, conmigo en privado también. Esto pues otra inauguración más, hemos hablado tú y yo de eso. Al final los problemas del día, yo qué sé, en vivienda, son problemas del día a día de la gente, de los que, por lo menos quienes seguimos la información, no se habla. Yo tengo que decir primero que lo que tenemos que contextualizar es en qué gobierno estamos, quién nos gobierna, y yo creo que eso es importante decirlo, porque para gobernar primero tienes que creer en lo que tienes como municipio, y yo creo, y vuelvo a repetir, que tenemos un municipio extraordinario y potente, cabecera de la comarca en el sur. Siempre lo digo, ¿no? Por las condiciones que tienes, por el puerto de los cristianos, por el hospital público, por la situación geográfica que tenemos, por la comunicación con otras islas, pero también porque eso nos requiere también... Por la diversidad social, por la diversidad cultural, social. Todas estas cosas, 130 nacionalidades, nos hacen, y un municipio que tiene 39 barrios, que no se puede decir que no tengamos zona de medianía, zona de costa, tenemos una riqueza extraordinaria. Claro, cuando esa riqueza extraordinaria no se cree en ella, y luego lo importante que tú tienes que tener, y es ser capaz de crear ideas, para que esas ideas las lleves a la práctica. Pero cuando resulta que no hay ideas, y tenemos un gobierno sin ideas, pues dices tú, oye, ¿cómo vamos a tener un gobierno sin ideas, por ejemplo, para temas como la salud de nuestras personas? Es que no crees en esto. Yo, por ejemplo, cuando hablo de estas cosas, de tener ideas y creer que eres capaz de este municipio sacarlo adelante, la primera es tener una idea clara, por ejemplo, con los consultorios médicos, ¿no? Con las áreas de salud. Y yo esto es lo que he visto. He visto que resulta que hemos trabajado mucho para exigirle a las administraciones competentes que establezcan aquí, por ejemplo, centros de salud, como lo hicimos en La Galleta, que buscamos hasta la extenuación, muy cerca de aquí, ese centro de salud, y cuando ya teníamos el centro, cuando teníamos, después de muchos problemas de espacio, teníamos un centro previsto, que se daba una oportunidad extraordinaria, que era la Torre Tembel en la parte inferior, y que el consejero anterior vino aquí diciendo, este es el lugar adecuado, esta es la infraestructura necesaria, este es el lugar que nos permite a nosotros expandir con el plan de despliegue y extensión sanitaria, y de repente te des cuenta que cuando la propiedad privada planteó su propuesta de alquiler con opción a compra o otra modalidad, resulta que eso se ha quedado en la casilla de salida y no se ha exigido y reivindicado que eso tiene que estar en Arona. Lo digo para Las Galletas, pero lo puedo decir también para el centro de salud de los cristianos, que está junto a la parcela que teníamos nosotros. ¿Quieres decirme, por ir más al grano, que tengo muchas cosas, que ha dejado la infraestructura sanitaria ha dejado de ser una prioridad del actual gobierno? Evidentemente, la han dejado en la casilla de salida otra vez, todas esas infraestructuras. Es más, yo hoy te digo, esta es la reflexión que yo hago. ¿Dónde está la voz del sur? ¿Dónde está la voz de Arona? Se ha quedado diluida. Antes se reivindicaba, mal o bien se reivindicaba, y yo también me enfrentaba con posiciones políticas a aquellos que gobernaban, que era mi partido, y a otras fuerzas políticas que no. Pero es que no podemos estar, digamos, debajo de la capa de los consejeros y lo que nos digan los consejeros. Tú tienes que tener voz, tienes que tener reivindicaciones y tienes que exigir para Arona lo que es Arona. Esa falta de convicción, de creer y de que tú tienes que tener una voz potente en esta comarca. Yo lo he hecho. Le gustará más o menos a la gente, pero ponía las cosas sobre la mesa y sabía a dónde quería. Lo hice con la playa de los Tarajales. Se decía que nunca iba a haber dinero para la playa de los Tarajales. Conseguí 2 millones de euros para desarrollar esa playa y hacer un convenio. Se decía que era primero
y más necesario el puerto de Fonsalía antes que el de los cristianos. Yo decía que el puerto de Fonsalía, por razones medioambientales, no podía desarrollarse y había que invertir en Arona. Yo decía que hay que hacer el carril del sur y exigir el tercer carril del sur, que por cierto, que está terminado el proyecto y aquí nadie ha hablado de ponerlo en las prioridades del gobierno. Y así te podría decir muchas cosas más. Por lo tanto, hoy tengo que decir que Arona no se escucha y la otra parte es que falta el liderazgo de Arona en las políticas, tanto en las administraciones supramunicipales como el gobierno de Canarias. No, y esto creo que es importante decirlo porque también proyectamos una cosa, era cuidar nuestro municipio. Por eso dijimos de ampliar la zona de reserva de Rasca y fuimos, y el Parlamento de Canarias tuvo que adoptar un acuerdo en esa dirección para generar una PNL en ese sentido y defenderla. Claro, estas cosas son las que están sucediendo en el municipio de Arona y es la que preocupa también. Hay que tener, como dije, creer en el municipio y luego crear ideas. No se puede decir que a ti te pregunten, oiga, ¿qué es lo que usted quiere para el municipio turístico de los cristianos? Y que usted diga, no, espera a ver lo que me planteen los técnicos y después ya decidiré. Y eso ha ocurrido. O he escuchado hace poquito, en una entrevista que le hicieron a la principal regidora del municipio de Arona, le preguntaron, oiga, ¿la entrada y la salida de los cristianos va a ser soterrada o no va a ser soterrada? Daban unas declaraciones hoy, decía que sí, la regidora, la alcaldesa, y resulta que el concejal de urbanismo a los 2 días salía y decía que no iba soterrada. Entonces lo primero que tienes que tener coordinación para reclamar lo que le corresponde. Y yo creo que hay una falta de liderazgo total en esas acciones que tienes que hacer como político y que tienes que plantar cara a las administraciones que tienes que plantar. Ejerciendo como jefe de la oposición en este mandato, que tiene ya 9 meses, ¿te has reunido alguna vez en privado, en su despacho o donde sea, con la alcaldesa? No se ha posibilitado esa reunión. Es ¿Lo has más, pedido? por supuesto, en el debate de constitución de este ayuntamiento me puse a su disposición. Ni una sola llamada. Aquí lo que hemos visto es, y tengo que decirlo así, 3 gobiernos por separado, nada unificado, que cada uno está muy tensionado el gobierno, que se están enfrentados entre sí, que ni se gobierna ni se gestiona. ¿Por qué dices que están enfrentados entre sí? Pues porque se ven las políticas día a día. Es decir, cuando tú, por ejemplo, estás viendo que haces una configuración de gobierno donde unos partidos no están representados en las diferentes áreas con equidad, con una estructura de gobierno, en las diferentes áreas en su posición, y de repente ves que han cambiado durante estos últimos 9 meses, más de 8 veces la reorganización del gobierno, quiere decir que hay tensiones y que no hay coordinación en el gobierno. Pero si vamos más allá, en esa acción de gobierno que ellos plantean, lo que, aparte de esa confrontación donde hay 3 gobiernos, no hay un gobierno, si hubiera un gobierno unificado te lo podría decir, pero es que hay 3 gobiernos, no hay un gobierno. ¿Y dónde está esa hoja de ruta, esa coordinación, esos proyectos que tú tienes que tener, esa agenda política que tienen que tener todos? No la hay, el municipio se ha quedado empantanado y ahora, aparte de empantanado, no se ha hecho nada durante los últimos 9 meses. Y si quieres podemos hablar de un dato que me parece a mí que es importante, que quizás es el documento más importante después del plan general, que es el documento del presupuesto. Ahora hablamos del presupuesto. Te pregunto enseguida por el presupuesto, sé que es fundamental porque sé que es el eje sobre el que pivota pues toda la acción de gestión municipal, pero es que quiero hablarte de la gestión municipal. Cuentas que falta agenda política en los 3, te refieres a los 3 grupos como 3 gobiernos independientes. ¿Qué parte de tu agenda política te parece prioritaria, fundamental y pones sobre la mesa a disposición de quienes están gobernando ahora como jefe de la oposición por su importancia, para que, aun siendo jefe de la oposición, no se siga perjudicando esos ámbitos de tu agenda política que te parecen imprescindibles? No esperar a unas próximas elecciones, no esperar a una próxima partida política, sino que se tienen que resolver desde ya con tus argumentos, con tu ideario. Pues mira, lo primero que pondría sobre la mesa es una necesidad que tendremos, que es una emergencia, que es la emergencia de tener vivienda en Arona. Eso tiene que ser una prioridad y por eso lo hemos puesto sobre la mesa y sobre la agenda política. Hemos querido llevar una moción donde Arona tiene que ser un área no tensionada, porque tenemos 2 problemas. Uno es el coste de la vivienda, lo que supone, y los alquileres. Y lo que estamos viendo es que ahora se está plantando esa idea que es el alquiler vacacional. Y lo que está haciendo es que se implanta el alquiler vacacional para sacar a los vecinos
de sus viviendas, de sus espacios donde la gente tiene que venir a trabajar. Eso es preocupante. Y eso genera que nosotros hemos hecho esta propuesta para asegurar, para proteger, digamos, la residencia de las personas que están aquí y que vienen a trabajar aquí. Porque Arona, porque Tenerife, y lo digo bien, y esta zona del sur, no puede ser un parque temático para que vengan los turistas y se tengan que ir los vecinos. Y lo tenemos que tener claro, y eso lo hemos puesto en la agenda política nuestra. La segunda parte, hemos puesto la necesidad del tráfico. Dijeron que en 90 días se iban a acabar los problemas del tráfico, y resulta que la TF1, la autopista, la entrada y la salida al núcleo de los cristianos, incluso la llegada o la salida al Hospital Público del Sur, no hay actuaciones. El tramo que comprende de las Chafiras a Arona está con el proyecto sobre la mesa, me consta por el anterior consejero, Chano Franqui, y también por los directores que llevaban los proyectos, que el proyecto está terminado, pero está en la fase, en la lista de espera de las actuaciones que hay que hacer en Arona. Eso es lo que yo digo que hay que reivindicar. Y también tenemos que reivindicar una cosa importante en Arona, y como dije antes, que las cuestiones sanitarias son fundamentales, pero también dónde está la voz que tenemos que tener, que en esta Arona teníamos y tenemos un problema de que los centros educativos están masificados. Nosotros sacamos un problema que llevaba más de 10 años, que eran los barracones de Guasa, y exigimos al gobierno de Canarias que se hiciera el Instituto de Parque La Reina, pero ya nacía... Perdón, los barracones de Guasa es un colegio donde los niños recibían clases en contenedores. En contenedores, exactamente. Pues nosotros le exigimos al gobierno que había que tener una respuesta. Hicimos el instituto, se desarrolló el instituto con una parcela cedida del ayuntamiento de Parque La Reina. Hoy están en Parque La Reina, pero es que el problema es que tenemos ya los centros masificados. Hemos puesto parcelas a disposición del gobierno de Canarias en mi etapa y fueron devueltas porque decía que tenían desnivel y que no eran interesantes. No, hay que hacer las infraestructuras educativas porque estamos hablando de nuestros niños, de nuestras niñas, de la gente que está en los institutos, de formarlos, de prepararlos, pero en condiciones dignas. Eso no está en la agenda política del gobierno. ¿A ti no te parece que, en general, fíjate, ni siquiera me quiero referir al gobierno municipal actual, sino cuando los medios hablamos de Arona, cuando en política, en instituciones superiores, hay un tira y afloja que tenga que ver con Arona, Arona solamente es un lugar, fuente de riqueza para la comarca, para la isla y para Canarias, por ser motor turístico, tener una tasa poblacional tan alta, pero se piensa poco en el bienestar y en la protección de la vida a mejor de sus muchos miles de habitantes. Quiero decir, se piensa poco en las personas de Arona, y se la ve más como, y perdón la expresión, una vaca lechera con ubres de récord. Pues resulta que la vaca lechera, es decir, como siempre digo, la riqueza donde se genera tiene que emplearse. Y si se genera en el sur de Tenerife la vaca lechera, pues aquí hay que invertir y hay que crear servicios que den calidad de vida. Por eso también decía que en esa agenda política hay que poner los servicios públicos, que son el eje central de cualquier política, la que reivindica a la gente. Y en los servicios públicos tenemos mucho que hablar, y sobre todo para descentralizar servicios que se pueden dar aquí con las nuevas aplicaciones informáticas, con la descentralización de la administración, de todo eso, pero sobre todo también poniendo Arona como bandera de lo que es. Si recibe 1,5 millones de turistas, el ingreso tiene que quedarse aquí, generar espacio, calidad de vida, prosperidad, empleo y proteger el empleo, que es lo más importante, de que nuestra gente no se vaya a ningún otro lado, sino que se quede aquí, así evitamos desplazamientos. Y estoy contigo que en esa agenda de peticiones tiene que estar la mejora, no solo en el tráfico, y lo digo hoy aquí también, en el transporte público. Hay que pensar en que hay más de 250 licencias en Arona que son taxistas, y esas 250 licencias hay que darle apoyos en subvenciones, en la transformación de su principal herramienta de trabajo, que son los vehículos y el transporte, y ayudarlos con subvenciones. Y no se puede dar a las manos privadas de 4, como son los famosos Uber, que están generando una tensión aquí y que son familias que viven aquí, que están aquí. De estas políticas es lo que hemos puesto sobre la mesa al gobierno. Y el gobierno ha rechazado.
todas las propuestas que hemos hecho, y tengo que decirlo con total claridad. Llevamos 8 meses de gestión al frente de este gobierno A3, y en los plenos llevamos siempre propuestas, todas son rechazadas. Llevamos propuestas para mejorar, pues por ejemplo, los espacios lúdicos o los espacios educativos donde tienen que tener sombra los niños como consecuencia de las olas del calor, son rechazadas. Hemos llevado que el mercado municipal que tenemos en la zona de medianías de Valle San Lorenzo, que tiene que darle una inyección, dinamización, proyectar y apoyar a nuestro sector principal, que es el primario, porque tenemos mucha extensión aquí también, donde se planta y donde está la agricultura. Es importante todavía, no es algo para enseñar a los turistas, aquí se genera riqueza desde la agricultura también, ¿cierto? Somos el 4.º municipio en la zona sur, 3.º o 4.º, con los datos que dispongo, de que tenemos mayor expansión en materia de producción agrícola. El sitio que lo has elegido tú, yo quería que estuviera cómodo y siempre a mis invitados en este programa les pido que sugieran un sitio, está rodeado de áreas agrícolas. No quiero que termine y se nos va pasando el tiempo esta charla, este encuentro, sin que me cuentes qué es eso tan grave que hay que tiene que ver con el presupuesto municipal. Pues mira, creo que el principal, como decía antes, de que no había agenda ni agenda política y dirección política, es el principal documento es el presupuesto 2024, teníamos un presupuesto prorrogado. ¿Y en qué nos enfrentamos? Pues bueno, es un presupuesto mal planteado y sobre todo mal trazado. Y digo esto, ¿por qué digo esto? Porque en un presupuesto que se han hartado de decir que llega ya a 120 millones de euros, resulta que para las inversiones en el municipio de Arona, solo en el capítulo 6 hay 3 millones de euros. De 120 millones de euros, 3 millones para inversiones. Y esto es la hoja de ruta que han planteado el gobierno. Es un gobierno en el que lo ha hecho a espaldas de los vecinos porque no ha contado con nadie. De los vecinos no ha abierto un proceso participativo, curioso, de que lleven 9 meses y que la participación es el eje que pivota toda la política municipal y de cercanía, y que no hayan consultado con la gente. Pero vayamos un poco más adentro del presupuesto. El presupuesto, aparte, hemos visto como aquella lista de promesas que le hicieron a los vecinos y a los barrios queda reducida a la mínima expresión. Decrece la inversión. En el presupuesto. Por ejemplo, te puedo decir, habían 33 calles para asfaltar en el municipio de Arona. Solo quieren asfaltar 6 calles. Han reducido a la mínima expresión las inversiones. ¿Esto qué genera, Ricardo? Desigualdades en los barrios. Un barrio de primera, un barrio de segunda. ¿Por qué si tienes las calles para asfaltar no las asfaltas? La segunda parte. Sobre todo si lo has prometido. Teníamos dentro del presupuesto dinero para generar obras en los colegios y en los colegios municipales, en las áreas educativas. La han dejado a cero las partidas para decir que ahora le van a pedir dinero de emergencia cuando toque al gobierno de Canarias. Creo que hay que planificar con previsión. Si ya lo tenías, ¿por qué no lo pones? La segunda parte, no menos importante. Estamos ante una situación en la que toda la acción que tú puedas desplegar en recursos y en acciones para mejorar la calidad de vida son necesarias. Pero, ¿dónde parte la confianza de los ciudadanos? ¿Dónde, digamos, esa confianza se resiente? En ver que en estos 9 meses se haya tenido que devolver de servicios sociales 2,5 millones de euros porque no sabían dónde emplearlos. Es que estas situaciones son las que agrietan. Servicios Sociales de Arona ha devuelto 2,5 millones de euros. 2 millones, aproximadamente. Ha dejado de aplicar en la mejora de la vida. En estos meses han devuelto al ayuntamiento ese dinero porque no sabían dónde aplicarlo. Y es que ha faltado gestión. Es que ha faltado gestión, capacidad de gestión. Y esto sonroja a cualquier político que eso se lo hagan saber. Y esto es lo que está ocurriendo en estos 9 meses. Por lo tanto, y luego creo que también es importante poner de manifiesto que ese presupuesto, que es el documento tan importante en el municipio, también hay que decirle al conjunto de los ciudadanos que no se ve mejora en aspectos tan significados como pueden ser en proyectos nuevos que mejoraban la calidad de vida. En la última comisión de seguimiento de la contratación, que valora los contratos que ha hecho este gobierno durante los últimos 9 meses, miré y dije, oye, ¿qué contrato está adjudicado? ¿Qué contratos han adjudicado ustedes en estos 9 meses?
Pues te lo puedo decir con total claridad. Uno, que es justamente aquí el pabellón, la reforma del techo y la pista del pabellón de las galletas, que era una obra que venía de nosotros, es la única obra que se puede ver que está hecha y que están impulsando de la etapa anterior. Pero ¿y por qué no han cogido el proyecto de la piscina municipal de los cristianos que estaba terminado? ¿Por qué no han cogido, por ejemplo, el proyecto del campo de fútbol que teníamos aquí en Villa Isabel para ejecutarlo? No, lo han aplazado o han dicho que hay otras prioridades. Las prioridades son reducir las inversiones, como te decía, o no abordarlas con la entereza que hay que abordarlas. Y esta es la política presupuestaria que estamos. Es la política presupuestaria en la que ni se gestiona ni se gobierna, y lo peor de todo esto es cómo son las formas de este gobierno. Y las formas de este gobierno se pierden. Se pierden porque le faltan, como dije antes, el respeto a los ciudadanos, diciendo una cosa que no está, poniendo sus prioridades en las prioridades que no son las de los vecinos. Y los vecinos empiezan ya a tener una idea clara de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, creo que eso es importante que lo pongamos de manifiesto y sobre todo que cambien esa política económica que no conduce a nada. Has dicho desde luego de muchas maneras muy distintas: falta de gestión, falta de gestión, falta de gestión. 9 meses de falta de gestión. Te falta decirlo en idiomas diferentes, pero en español has utilizado todos los recursos para denunciarlo. Yo tendré que utilizarlo como titular a la hora de promocionar esta entrevista, que la vamos a poner enseguida. Esto ya la grabamos en marzo de 2024. Miren, estamos en el mes de marzo de 2024. Me queda 2 asuntos por... El primero es un desafío y quiero que sea al final, antes de mirar al futuro. Sobre el presente te voy a desafiar yo para invitarte a que desafíes a otros. Pero sí que antes de ese desafío me gustaría contarte algo que escuché. Hace un tiempo, no te llamé porque estaban muy cercanas las elecciones. Hacía poco que habías ganado las elecciones, pero perdido la alcaldía. Y ya te conté que por respeto y por la situación que yo entendía, conociendo tu sensibilidad, es una persona bastante sensible al sufrimiento y en la parte que lo conozco. Pues no te llamé, pero yo escuché que gran parte del plan o de lo que tú habías negociado con tu partido era por conciliar, por dejar atrás el asunto del escándalo, presentarte como cabeza de lista y después retirarte, irte de Arona. Sigue siendo el jefe de la oposición. ¿Qué hay de verdad en eso? Primero, yo sigo... Fue un rumor, insisto, en un corrillo de informantes. Bueno, yo lo que tengo que decirle a la gente, siempre se lo digo, soy un apasionado de la política municipal. Es verdad que los debates en otras administraciones y en otras instituciones tienen mucho más empaque, son leyes, pues bueno, son otras formas de hacerlo, pero yo soy una persona que me encanta la vida municipal y por tanto la practico con toda la intensidad que puedo y que cuando estoy en un asunto saben que me empleo a fondo. Y eso es lo que hago, Si me preguntas cómo ha estado toda esta situación y qué, sí es verdad, han intentado que tire la toalla. Lo han intentado, pero lo han intentado aquí. Es verdad que la rumorología habla luego del partido, de no sé qué. El partido sabe perfectamente que estamos con un equipo de 8 personas dando la talla en unas situaciones adversas, porque son las que son, porque te tocas en la oposición. Curioso, es el mayor grupo del Pleno, pero no gobierna. Desde luego. Es la democracia. Es la democracia. Y hay que entenderla así. Y es así. Es el de tú a tú muchas veces cuando decimos, ¿no?, que ganamos las elecciones, pero bueno, hay que conformar y se unen 3 partidos para revertir lo que el pueblo ha decidido, pero es la democracia y la entiendo como tal. Por lo tanto, apasionado a la vida municipal, sigo día a día en el municipio de Arona como portavoz del grupo municipal. Te digo también, Ricardo, no estoy cobrando sueldo, no me han movido nunca las cuestiones económicas, pero sí tengo que decir que han hecho que, aunque me pertenezcan por ley, porque sabemos que cuando tienes 8 concejales, en los reglamentos y la ley dice que podías estar liberado como portavoz. En este nivel de poblacional, en municipios de este tamaño. De este tamaño, pues el actual gobierno, con los informes favorables del interventor y de la secretaria que decían que sí se podía, pues han votado en contra. Y han votado en contra para asfixiarme, para que me marchara, para que no estuviera. Repito, no me mueven las cuestiones económicas, me mueven las cuestiones fundamentalmente de la dignidad de las personas, del sufrimiento que están pasando las personas, de buscarles situación. Y es verdad que tengo este tema también denunciado, porque en democracia esto no tiene que llegar. Es la cuestión de la política sensata, rigurosa y demás. Que se cumpla el reglamento. Que se cumpla el reglamento, vale. Pero no lo es. Esto no se ha hecho.
Termina, perdona. Y me gustaría, sí, decir que ante esa falta, ¿no?, de talante, porque esto es talante político y cuando tú tienes altura política, pues lo haces y mejoras los reglamentos y entiendes que esta es la concordia, pensando en el consenso, en el diálogo, pero cuando tú estás pensando en otras cosas, esto no es, claro, yo lo entiendo. Un gobierno a tres y que tengas que estar viendo lo que hace uno y el otro y que cuando vas por un lado resulta que te están haciendo la puñeta por el otro, es complicado. Es complicado, pero bueno, es lo que han querido. Yo no he decidido eso. Yo, y desde luego, estoy en esta situación y por lo tanto también quiero decir una cosa. Que tengo algo que es grandioso, ¿no? Que fruto de todo esto es en el ámbito personal. Y lo más grandioso que tengo es a mis 2 hijas y a mi mujer. Y por lo tanto le agradezco mucho. Tengo un poco más de tiempo para dedicarle a ellas, cuestión que agradezco, pero que sigan pensando la gente, Ricardo, porque es así, y lo quiero decir aquí, que soy un nacido en Arona Casco, que me encanta Arona y que desde luego he recibido el cariño donde vivo, que es en Valle San Lorenzo. Por lo tanto soy adoptivo de ese lugar y de ese núcleo y estoy aquí y voy a seguir defendiendo lo que creo que son la dignidad de las personas, la dignidad de la política y sobre todo, lo mejor, mi municipio que tiene que prosperar y caminar. Pues mi desafío es una invitación a algo parecido a eso que acabas de decir. Julián, a pesar de todo lo que has dicho, yo te desafío a que en este programa, en el que sabes que todo lo que digas lo vamos a poner, te lo he mostrado muchas veces, cualquier cosa que digas lo vamos a poner, yo quisiera que tú, te invito a que desafíes al grupo de gobierno y todo esto en modo proactivo para beneficiar a la vida de las personas que viviendo en Arona nos pudieran estar viendo. ¿En qué apoyarías al grupo de gobierno o qué propones al grupo de gobierno que saque adelante con el apoyo de tu partido? Porque te parece fundamental y les votarás sí. ¿O qué asunto invitas a que desbloqueen o saquen adelante con tu apoyo, con el de tus 8 concejales, el grupo mayoritario en el consistorio local? Te desafío a que los desafíes a ellos. Bueno, lo primero, el gran desafío, como lo dije, es tener una política proactiva, real y desde mañana mismo. Tienen una propuesta hecha en materia de vivienda. La vivienda es un problema en el sur, lo tenemos que abordar. La segunda parte, tenemos que abordar el principal problema que tenemos, que es el agua y la sequía. Tenemos que tener claro dónde queremos ir, qué es lo que nos puede ocurrir y sobre todo lo más importante, qué es lo que nosotros queremos que no ocurra en el municipio y salvaguardar este territorio tan importante. Estarán con el apoyo del Partido Socialista y lo más importante, cuando se busque empleo, riqueza, encontrarán al Partido Socialista, siempre, siempre, como siempre digo, dentro de los cauces razonables. Estas son las cosas que yo le pido a un gobierno, buscar empleo, apoyar sobre todo lo que sean infraestructuras educativas y sanitarias, me tendrán al lado. Es más, repito, las propuestas las he presentado, no me importa presentarlas tantas veces hagan falta y sean necesarias, porque esta es la política que entiende la gente, y yo la política siempre lo hice. Yo llegué a muchos acuerdos con formaciones políticas en las que nos dimos las manos. Cuando vimos que algo podía erosionar al municipio, planteamos un no. Los PMM, los planes de modernización, llegamos a acuerdos en las fuerzas políticas, recuerdo, en aquel momento Ciudadanos por Arona, el Partido Popular, y dijimos no a asuntos como eso. Nos pusimos de acuerdo y he sido yo en el sentido de que planteé una iniciativa que era importante, pero que nos reunía a todos, era decir que la prioridad estaba en los cristianos, en la entrada y la salida, y todas las formaciones políticas apoyaron esa idea y cambiaron de opinión algunas otras. Hoy he visto cómo ha cambiado y se cambió de posiciones Coalición Canaria, el Partido Popular, y apoyaron aquellas propuestas. Yo creo que quien me conoce sabe que soy un hombre que cuando veo que las cosas están bien y se hacen dentro de los parámetros, ahí estoy y por supuesto que las vamos a apoyar. Cuestiones que no voy a apoyar son aquellas que se aparten de la norma, de la ley y que luego generen un problema de tensión. No podemos omitir los trámites de la ley, los esenciales, los correctos, e ir por caminos que llevan a la desesperanza, a estar mal y a sentirte mal, porque una administración tiene que ser transparente. Y en esa línea es la que voy a seguir exigiendo lo que es bueno para Arona, para los vecinos. Donde no me van a encontrar es en el otro lado. Y sobre todo en la especulación, en no defender los intereses generales por arriba de todas las cosas, que en eso no me lo planteen porque no estaré.
Ya lo has hecho en los juzgados, espero que pronto vengas a contarnos toda esa historia cuando tú quieras, estamos a tu disposición. Solo me queda darte las gracias, ha sido un ratito delicioso, repasando asuntos graves, ásperos, amargos, pero también momentos ilusionantes y descubriendo que estás pletórico de energía y de proyectos, que te deseo que continúes así por muchos años y con mucha salud, con el apoyo de tu gente y de tu familia, que sé que es lo más importante para ti. De verdad que ha sido un placer compartir contigo este rato y nos vemos, ya lo sabes, siempre que tú quieras. Gracias a ustedes por venir aquí, por sobre todo estar en este municipio que ustedes también tienen mucho cariño, ¿eh? Sí. Para las cosas buenas y para las cosas malas. Y lo más importante, que lo hayan hecho en este espacio, ¿no? En este espacio, en la zona de aquí del municipio de Arona, de Las Rosas, donde por un lado tenemos la reserva de la zona protegida de Rasca, tenemos esa expansión agrícola de Arona, pero también por otro lado lo que fue la cuna de lo que es el turismo, que es Costa del Silencio. Y su tembel. Y su tembel. Y sus galletas. Y sus galletas, como Sí, se dices tú. sí. Y sobre todo nuestro pueblo del Fraile, Sí. o incluso de Guargacho, en definitiva, que es una parte del corazón de Arona, Sí. que también palpita y quiere servicios y quiere que las cosas mejoren. Gracias, Julián, hasta siempre. Gracias a ustedes. Hasta aquí este tiempo en el que intentamos descubrir qué son los motivos de inquietud de las personas que deciden y que nos dicen sí a un encuentro. Hasta el próximo. Gracias y adiós.